Carlos Mesa va ser president de Bolívia entre el 17 d'octubre del 2003 i el 9 de juny del 2005. Va néixer el 12 d'agost de 1953 a La Paz, la capital boliviana, i va estudiar Ciències Polítiques i Literatura a la Universitat Complutense de Madrid. Va tornar a Bolívia i va fundar la Cinemateca Boliviana i va treballar com a periodista en diversos mitjans de premsa, ràdio i televisió. Es va especialitzar en els documentals de caràcter històric, va ser sotsdirector del diari Última Hora i director de 3 canals de televisió, América Televisión, Telesistema Boliviano i ATV. El 1990 va crear l'empresa Periodistas Asociados Televisión, que va dirigir fins l'any 2007. 5 anys abans va assolir la vicepresidència del país en formar tàndem electoral amb el candidat a la presidència pel Moviment Nacionalista Revolucionari Gonzalo Sánchez de Lozada. Mesa, que es va presentar com a independent en aquesta candidatura, va assumir la presidència a mig mandat perquè Sánchez de Lozada va dimitir arran de la crisi coneguda com la Guerra del Gas. Durant els 2 anys que va ser president va comptar amb un elevat suport popular, va convocar un referèndum popular que va guanyar per recuperar per Bolívia la propietat dels hidrocarburs que explotaven empreses estrangeres. Va descentralitzar el país, va aconseguir treure'l de la recessió i va ser força respectuós amb els drets humans. Pressionat però pels partits, tant de la dreta com de l'esquerra, va acabar dimitint el 6 de juny de l'any 2005. En les eleccions subsegüents va succeir-lo Evo Morales, president al qual Carlos Mesa critica amb una certa duresa. Carlos Mesa, buenas tardes, bienvenido a Comradio, bienvenido a Todos por Tots. Un gusto particular estar en Barcelona y comunicarme con Barcelona a partir de ustedes. No sé si en Bolivia se mantiene el trato de presidente a una persona que ya lo ha sido, como pasa en Cataluña, o ya no. O en todos los lugares, menos en Bolivia, se utiliza el término de presidente, en Bolivia no. ¿Y eso? No lo sé. Tenemos una tradición adanística que hace que todo aquel que llega funda todo y por lo tanto Adán hay uno solo. Hablaremos de Adán, que creo saber a quién se refiere. En la distancia, aquí le llamaremos presidente, porque es el hábito que tenemos, si le parece bien. En la distancia, presidente, ¿cómo recuerda esos 4 años en los que fue primero vicepresidente de Bolivia y luego presidente? Con un sentimiento encontrado. Por una parte fue una experiencia personal intransferible y creo que un privilegio que es el mayor que puede tener un ciudadano de un país, el ocupar el principal cargo de la nación, y por el otro el sentimiento de lo que fueron años extremadamente complicados. Me tocó vivir probablemente una de las crisis más duras, más difíciles de la República, como que la República como concepto ha desaparecido después de mi presidencia, en un proceso de transformación importante, pero yo tuve que administrar quizás la crisis más difícil de lo que va del siglo XXI. Usted tenía un considerable apoyo popular, se organizaron grandes manifestaciones a favor suyo cuando recibió presiones de todos lados para dimitir. ¿Por qué acabó dimitiendo? Por una razón básica que era la razón de Estado a la inversa. Normalmente, y lo estamos viendo en países del norte de África, la razón de Estado plantea que es yo o el caos. Yo, por el contrario, pensé que mi permanencia, aunque era legítima y podía haberse justificado plenamente por la Constitución, podía haber generado violencia. Llegué a un punto muerto con un enfrentamiento con diferentes sectores, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y permanecer en el gobierno hubiera repetido el libreto del año 2003, es decir, tener que sacar a las Fuerzas Armadas, generar represión y eventualmente cobrar vidas humanas, cosa que yo no estaba dispuesto a hacer, y esta fue la razón fundamental por la que preferí dimitir sin que nadie me lo pidiese. Lo que me pedían era la nacionalización inmediata de los hidrocarburos y las autonomías. Podríamos discutir sobre ello, eran temas en los que yo estaba embarcado, pero no creía que se podían hacer con la velocidad con la que esos sectores radicales me lo pedían. Usted habla del caos, no todas las obras son perfectas, evidentemente, pero durante su mandato hubo el primer referendo democrático de la historia, incrementó en un 50% los impuestos de explotación de los hidrocarburos para el gobierno, para su país, redujo el déficit fiscal del 8 al 2,5%, duplicó las exportaciones, respetó los derechos humanos. ¿Su marcha la provocó el pueblo o la provocó la política?
La provocó la política. Yo debo decirle que cuando yo renuncié, el día 6 de junio, mi nivel de respaldo popular era del 50% en el conjunto del país, y para hablar de la ciudad más convulsa de Bolivia y la que tiene un nivel de militancia más fuerte, el Alto tenía un 70% de aprobación. Por lo tanto, no es una visión subjetiva, sino que está respaldada por datos objetivos. Razón de más para que cueste de creer. Cierto, Esa marcha, ¿no? cierto, Esa marcha. cierto. Créame que la razón de Estado de los derechos humanos era para mí más importante que la razón de Estado de mi legitimidad. Y cuando yo llegué a la presidencia el año 2003, hice un compromiso que lo expresé porque venía de un presidente que había cobrado la vida de casi 70 compatriotas. Dije, me han preguntado si estoy dispuesto a matar. Me lo preguntó un periodista cuando yo era vicepresidente y rompí con el presidente Sánchez de Lozada. Y yo les dije, no, no estoy dispuesto a matar, ni ahora ni mañana si fuera presidente. Y fui coherente con ese compromiso, que puede parecer una actitud incluso pusilánime en la medida en que mucha gente me critica en Bolivia mi falta de rigor para controlar una situación de desorden que fue creciente. Y esa fue la razón por la que yo me sentí impotente, en un sentido, no diré positivo, pero en un sentido de comprender que la imposición del orden podía significar la imposición de la violencia también. ¿Y fuera de Bolivia había alguien interesado en que usted abandonara el poder? No lo creo, no lo creo. Yo creo que ni los vecinos ni los Estados Unidos tenían un interés en que yo abandonara el poder, porque Bolivia estaba en una etapa de convulsión muy fuerte, y lo que nuestros vecinos y Estados Unidos, para mencionar a la potencia más importante de influencia en América Latina, deseaban... A eso me refería, perdón, básicamente, sí, a vecinos y a Estados Unidos. Brasil, que era el otro país de influencia fuerte, y la Argentina, lo último que querían era una Bolivia desestabilizada. Por lo tanto, yo no creo que hubieran presiones externas. Todo fue el proceso interno, que tiene mucha complejidad para explicarlo largamente. Y tras su marcha llega Evo Morales. Usted es bastante crítico con su gestión. A grandes rasgos, ¿por qué? Porque creo que Morales desaprovecha una oportunidad histórica extraordinaria. Primero debo hacer el elogio del presidente Morales, que es correcto y justo hacerlo. Morales representa un viento de cambio en un sentido explícito muy significativo. Es el primer presidente indígena del país. Hemos tenido que esperar más de 180 años para que eso ocurra, lo que quiere decir que era una tarea pendiente de la nación. No haga equivalencias con Sudáfrica porque es peligroso, pero evidentemente había algo pendiente. El primer aymara. El primer indígena. Un vicepresidente fue anteriormente un vicepresidente indígena aymara, Víctor Hugo Cárdenas, pero no presidente. Este primer presidente indígena, aymara, usted lo ha dicho y podríamos profundizar por qué aymara y no quechua, por ejemplo, pero bien, implica algo que debo decir. Yo me siento muy orgulloso de tener un presidente indígena, y creo que Bolivia ha dado un salto histórico irreversible, y en consecuencia creo que hay un antes y después de Evo Morales. Y creo que eso cierra esta idea de que los indígenas miraban a través de un cristal el poder, y que cuando habían sido beneficiarios del poder lo habían sido por interpósita persona, por intermediación, nunca en acción directa. Entonces hay una identificación fundamental que ha generado no solamente el hecho político, sino movilidad social dentro de Bolivia. Ahora bien, ese paso fundamental que yo aplaudo y que tiene que ver con los méritos del propio Morales en un camino de muchos años, algunas cosas discutibles, pero no es el punto, creo que él debería haber construido una sociedad más tolerante, una sociedad de diálogo, una sociedad de reconocimiento del otro a la inversa, que no se ha producido. Creo que su gestión económica no es buena, a pesar de que los resultados macro parecieran serlo. Las medidas que tomó en diciembre del año pasado dan una muestra de que hay deficiencias muy serias, y creo que hay además una lógica autoritaria de reproducción indefinida en el poder y una supuesta identificación que yo no acepto de que una persona representa el cambio. ¿Todo lo indígena es bueno y todo lo occidental es malo? Simplificando. En absoluto. Creo que estoy hablando de la política de Evo Morales. Yo creo que ese fue uno de los problemas. Y creo que ese es uno de los elementos que él no ha podido elaborar suficientemente. Yo puedo entender a Morales en 2006, cuando dice, hemos vivido 500 años de opresión, ahora nos toca a nosotros los indígenas, gobernar otros 500 años. Es un discurso que en ese momento tiene sentido, después de explicar el tiempo que hemos tardado en tener un presidente indígena. Pero ya han pasado años y el discurso sigue girando en torno a ese nosotros, que no es nosotros los bolivianos, sino nosotros los indígenas, que me parece excluyente a la inversa. ¿La calidad democrática de su país, usted cree, se ha deteriorado con la llegada de Evo Morales? Es una buena pregunta. Yo diría que
la respuesta hoy debería ser sí. Podríamos hacer una comparación peligrosa, es decir, si usted compara con el anterior sistema democrático del que yo mismo formé parte, podría decir que hay ciertas cosas en las que se ha avanzado en el sentido de democracia popular y democracia participativa, pero se ha retrocedido mucho en la institucionalidad y en el hecho de que el Poder Ejecutivo controla de manera secante e inaceptable al Poder Legislativo, entendible porque fue por vía del voto, pero inaceptable al Poder Judicial, que ha sido nombrado a dedo e inconstitucionalmente por el presidente Morales. ¿Libertad de expresión? Todavía se mantiene, aunque ya han surgido dos elementos. La Constitución, que establece en un artículo que la información debe ser veraz y además responsable, y quien decide eso, por supuesto, la subjetividad del gobierno, y una ley antidiscriminación y antirracismo, con la que en principio no puede nadie estar en desacuerdo, pero que incluye el concepto de que si un medio de comunicación transmite ideas discriminadoras o racistas, podrá ser sometido incluso al cierre. ¿Quién decide qué es racista y discriminador? El gobierno. ¿Qué diferencia hay entre celofán democrático y democracia? El celofán democrático es un elemento de ambigüedad muy complejo. La democracia plena es España, por ejemplo, más allá de los defectos que pueda tener, creo que nos entendemos. Y el celofán democrático es que tú no estás en una dictadura. No es lo mismo que cuando nosotros peleábamos en los años 70 contra la dictadura militar. Estás en una democracia mediante la legitimidad del voto, pero lo que no hay es legitimidad del ejercicio. Ahí es donde Morales está fallando seriamente, y lo que hay es esta democracia en la que hay persecución mediante la judicialización de la política, el control total del poder judicial, la imposibilidad de construir opciones de oposición. Hay que mencionar que la oposición ha hecho muchísimos méritos para estar tan mal como está, pero eso no quita que hay un elemento de limitación, de presión, de amenaza velada, indirecta o directa sobre los opositores, que está marcando un problema. Y termino diciendo dos cosas. Este es un mensaje, un gobierno de discurso único, de partido único, y la lógica de Evo Morales es amigo enemigo. Usted no forma parte del organigrama de la oposición, desde un punto de vista formal, ¿o sí? No, soy un ciudadano que soy opositor al gobierno como persona, pero no soy opositor porque no tengo una estructura partidaria. Nunca la he tenido, por cierto, ni cuando fui candidato, ni cuando fui presidente, cosa de la que me arrepiento. Si pudiera volver a la presidencia al pasado, debiera haber organizado un partido político. No lo hice, por lo tanto, es mi voz una voz solitaria y opositor en democracia. Yo no apoyo ninguna, pero ni remotamente nada que pueda parecerse o que pueda ser parte de un proceso de desestabilización. ¿Y en el futuro se lo plantea? No me gustaría. Las circunstancias podrían obligarme, y cuando digo las circunstancias, como casi todos los expresidentes constitucionales estamos en la posibilidad de ser sometidos a un juicio de responsabilidades, acabas teniendo que defenderte políticamente de las arbitrariedades de acusaciones que no tienen fundamento alguno. No sé si alguien le ha sondeado. Sí. Seguro, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es inevitable porque sigo siendo una figura nacional relativamente significativa, lo que no es una buena noticia, porque en política todos los espacios que uno deja son llenados. Y si después de 6 años de dejar de ser presidente todavía sigo siendo una figura importante, será bueno para mí, pero no sé si para la oposición del país. Y para esos espacios que quedaron vacíos. En efecto. No sé si desde esa plataforma de ciudadano individual, donde dice lo que piensa, ¿se siente usted perseguido políticamente en su país por su gobierno? Bueno, tendríamos que diferenciar las cosas. Uno, no me siento perseguido por lo que digo en ese momento. Es decir, yo escribo cuando me hacen una entrevista o hago una declaración o una opinión, la hago dentro y fuera de Bolivia. No he recibido directamente ningún tipo de limitación, pero permanentemente el presidente nos salpica de adjetivos descalificadores. Es una costumbre que el presidente tiene que yo no comparto. Y segundo, como le digo, estamos ante la amenaza de ser sometidos a un juicio de responsabilidades. De hecho, el actual presidente, cuando era diputado, abrió una acusación en mi contra por una supuesta firma de contratos petroleros que no existió y que podría convertirse en una acusación formal en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Soy parte de un proceso donde somos juzgados 4 expresidentes, así que no es algo individual, no es algo en contra mí específicamente. Desde Europa estamos observando con excesiva admiración a la Bolivia de Evo Morales, como en su momento pasó con Cuba, por ejemplo. Sí, definitivamente. Yo creo que, como le digo, hay cosas por las que debemos estar todos satisfechos y creo que son avances que Morales ha representado.
Pero Europa, y España en particular, pero Europa también, tiene un doble complejo, el complejo rusoniano del buen salvaje y la mala conciencia de la conquista. Es decir, aquí parece que Europa todavía y España no ha resuelto sus problemas con Pizarro, lo que me parece muy bien, y Atahualpa, pero aquí lo que tenemos que resolver es la visión de presente y de futuro. Uno de los grandes debates en Bolivia, como mínimo es lo que nos llega hasta aquí, es cómo actuar en el campo de la producción y el consumo de la hoja de coca y su derivado, la cocaína. ¿Cómo debe enfocarse esta cuestión? Hay dos conceptos que creo que hay que desarrollar de manera paralela. El primero y el más importante y el más difícil de resolver es, a estas alturas es evidente que la lucha mundial contra el narcotráfico en todos los ámbitos ha fracasado completamente. Y creo que es tiempo de plantearse preguntas básicas que pasan por la eventual legalización de algunos productos vinculados al consumo de sustancias controladas. Y creo que esa pregunta tiene que responderse en las grandes potencias y particularmente en Estados Unidos, y no veo que eso vaya a pasar. En consecuencia, creo que se necesita una revisión de fondo porque se ha tirado cantidades infinitas de dinero con resultados muy discutibles. Como esto no lo puedo resolver yo ni lo puede resolver Bolivia, es un debate que toca fundamentalmente a Estados Unidos y Europa, lo dejo ahí. En cuanto hace a la realidad nuestra, sobre la base de las reglas existentes, mi impresión es que Bolivia atraviesa una dificultad porque estamos produciendo más del doble de la coca que se necesita y que se acepta legalmente, incluso por el gobierno de Morales. Estamos enfrentando un crecimiento muy intenso del narcotráfico y vamos a tener algunas dificultades en la relación bilateral con el Brasil. Brasil se ha convertido en el segundo consumidor, no productor, consumidor mundial de cocaína. Segundo consumidor mundial de cocaína. Brasil es frontera con Bolivia. Y Brasil empieza a tener problemas con la coca boliviana, con la cocaína boliviana. Entonces ya no es un problema de Estados Unidos que recibe la coca de Colombia, sino de Brasil, y esto puede generar alguna alteración en el contexto. Y lo que digo para Brasil puede valer también para Argentina y Chile, que si no en tanta cantidad, son también países destinatarios de la producción de cocaína de Bolivia. Bolivia forma parte hoy de este eje de países decantados hacia la izquierda. Hablamos de la Venezuela de Hugo Chávez o el Ecuador de Rafael Correa. ¿Qué futuro le augura a usted a este eje? Si estuviéramos a principios de esta década que ya terminó, pensaríamos que no solamente esos países, sino toda América Latina estaba girando hacia la izquierda. Hoy nos damos cuenta de que las cosas pasan más rápido de lo que parecen. Y pienso que, por el contrario, estamos enfrentando el comienzo del declive de esta tendencia, sobre todo por la crisis y por los problemas que enfrenta el presidente Chávez. Eso no quiere decir que en el corto plazo el mecanismo del ALBA que une a estos países vaya a desaparecer, que es más un mecanismo político que económico, por supuesto. Hay que tomar en cuenta que hay una identidad real ideológica entre Morales, Chávez y Castro. Morales admira profundamente a Fidel Castro y cree que Cuba es un modelo a seguir. Y, por supuesto, también tiene una gran adscripción a Chávez. Mi impresión, sin embargo, es que comienzan a transitar caminos distintos, sobre una base común. No quiero decir que hay ruptura, ni mucho menos no la hay. Morales siente que es ya un líder por sí mismo, que no necesita la paternidad de Chávez. Él se siente como un líder indígena continental, que vale para el sur de México, para Guatemala, para Ecuador, para Perú, para Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile, y está apostando a ese liderazgo. El problema que está enfrentando Morales es que este crecimiento de imagen que ha sido cultivado por lo que mencionaba de este complejo europeo, en parte también, está concentrado, o más bien contrastado con un comienzo de crisis interna. Es decir, las medidas económicas que tomó el presidente Morales en diciembre le han generado dificultades al interior de Bolivia que no pensaba que se iban a dar cuando todo parecía en un cielo despejado. Bolivia es un país rico en recursos naturales. ¿Le saca todo el provecho que podría? Si consideramos los ingresos que ha recibido el gobierno boliviano, el país en su conjunto en los últimos 5 años, nunca en la historia republicana, y esto es un hecho que le estoy dando con pleno conocimiento, hemos tenido ingresos de esa magnitud, vinculados a fundamentalmente precios internacionales. Le pongo 2 ejemplos. Usted perdone, ha participado en esa carrera al alza. Voy a hacerle justamente la comparación, le iba a ahorrar la pregunta. Cuando yo era presidente, le pongo 2 ejemplos, el barril de petróleo promedio en todo mi gobierno fue $35. El promedio del barril de petróleo del presidente Morales es $97, promedio, hágase un cálculo. El promedio del estaño, que es uno de los minerales más importantes de exportación de Bolivia, en mi gobierno era $3.20,
en el gobierno del presidente Morales ha sido 9 y hoy día el estaño está a $14.8, el doble de la cotización más alta histórica que hemos tenido en los años anteriores. Esto quiere decir que el presidente Morales está ingresando 6 veces más. Yo ingresaba 2. Yo tenía una combinación de pequeño incremento de producción y mucho incremento de precios, pero sideralmente distantes de Morales. Si yo dupliqué, Morales ha sextuplicado sus ingresos produciendo prácticamente lo mismo, pequeño incremento en agroindustria y en minerales y un descenso en la producción de líquidos en gasolina y diésel, que eso es lo que ha generado las medidas de ajuste de los precios que fracasaron en diciembre y que le plantean a Bolivia esta crisis política que está viviendo ahora. ¿Y eso no se traduce en un aumento de la calidad de vida en Bolivia? ¿Esos ingresos espectaculares? Este es un buen punto. Si usted hace una curva de crecimiento y una curva de descenso de la pobreza, el nivel de descenso de la pobreza en la década anterior al presidente Morales y en el lustro que el presidente Morales ha gobernado es equivalente cuando Bolivia vivió en la primera parte de esos 10 años una aguda recesión y en la segunda parte el comienzo tímido de un crecimiento, mientras que con él ha vivido un crecimiento espectacular. Por lo tanto, ¿se reduce la pobreza? Sí. ¿Hay un mayor ingreso per cápita? Sí. El PIB boliviano se ha duplicado, pero yo diría que el incremento de las condiciones de vida, la mejora de las condiciones de vida, no van al ritmo del crecimiento de la economía. Por cierto que en su haber también está recuperar la demanda del acceso al Océano Pacífico, un acceso que perdieron a favor de Chile, creo que fue la guerra de 1879. ¿Cómo está ahora este asunto? Está en un momento interesante. Hoy día o ayer ha estado en Bolivia, después de muchísimos años, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, para intentar resolver el problema. Yo le diría que en el gobierno de Morales se ha producido el acercamiento más importante desde que perdimos el litoral entre Bolivia y Chile, pero la expectativa boliviana pasa por la recuperación de la soberanía sobre el territorio, y la oferta chilena máxima es les doy todo menos soberanía. Podría parecer retórica, es difícil entenderlo en la lógica de lo que ha representado para Bolivia la mediterraneidad y lo que psicológicamente es para la sociedad boliviana. Mi impresión es que Chile no va a moverse más allá de eso y que Chile va a plantear todas las posibilidades menos soberanía, y eso para la opinión pública boliviana es complicado. Yo creo que vamos a acabar en un punto muerto, aunque el gobierno de Morales está haciendo un esfuerzo muy grande para resolver el problema definitivamente. Creo que la palabra soberanía es un elemento todavía no superable. O sea, la propuesta de Chile sería, sí, salida al mar, pero sin soberanía. Sí, con condiciones, por lo tanto, no de propiedad, pero la posibilidad de que se pudiera tener un acceso a un puerto o construir un puerto complicado, porque un puerto sin soberanía es casi como un puerto alquilado. Alguien hace broma diciendo que Bolivia es el único país del mundo que tiene ejército de marina sin tener mar. Es una buena broma, aunque debo recordarle que Bolivia es el país con la cuenca fluvial más importante de América del Sur después de Brasil, y por lo tanto el tener una fuerza fluvial o de aguas, para no llamarlo marina, es importante. Tiene sentido. Con la mano en el corazón, se ve presentando... ¿Cuándo son las elecciones próximas en Bolivia? En la eternidad, del año 2016. 2016. Sí. ¿Cuánto es una legislatura en Bolivia? 5 años. 5 años. ¿Se ve presentándose? No, no me veo presentando y espero no llegar a ese trance. Quedan 5 años. No, es muy largo. Nunca se sabe. Es muy largo. En realidad es el 2015 la elección y en enero del 2016 la posesión. La toma de posesión. Pues Carlos Mesa, muchísimas gracias, presidente, por este rato y mucha suerte. Muchísimas gracias. Sea con usted o no en el poder, que le vaya todo bien a su país. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Hasta ahora.